Ahora sí, buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Lo primero que vamos a hacer hoy día en la clase va a consistir en dos partes. La primera es terminar los ejercicios de progresión geométrica, la corrección, ¿ya? Ver las consultas y vamos a empezar con lo que es la parte de sumatorias. Entonces, vamos primero con los ejercicios que quedamos el otro día hasta el ejercicio 26. Vamos a ver las consultas, las dudas. Hay algunos ejercicios como dos que están mal redactados, por lo tanto eso no los vamos a hacer. Vamos entonces con el ejercicio 27. No se olviden que tienen que fijar la sección donde se ve la pizarra, ya solo donde se ve la pizarra, porque ahí vamos a trabajar. ¿Ya? Vamos entonces con el ejercicio 27. Dice, hallar la suma de los 10 primeros términos de la progresión, 768, 384, 192. Entonces, la suma de los 10 primeros era igual al primer término, 768, por 1 menos la razón es un medio, elevado a n, por 1 menos la razón. El n es la cantidad de términos, ¿cierto?, que yo quiero sumar. Desarrollen eso, quedaría la suma de los 10 primeros es igual a 768 por 1 medio elevado a 10 es 1 partido en 1024 y todo eso por 1 medio. Desarrollo. Quedaría la suma de los 10 es igual a 768 por 1023 partido en 1024 y partido en 1 medio. ¿Cuánto daría eso? 768 por 1023 partido en 1024 dividido en 1 medio. Hagan eso y vean cuánto les da. ¿Cuánto les dio? ¿Con la calculadora? ¿Cuánto les dio? Aló. 3075 dividido en 2. Ya, correcto. ¿Qué es la respuesta, cierto? Que tiene ahí. Es decir, da, déjeme dónde estamos. 3075, ¿seguro? 3069. 3069 dividido en 2, eso sí. Esa es la respuesta. ¿Ya? 3069 dividido en 2. Vamos con el ejercicio 28. En una progresión geométrica, el primer término vale 8. Y la razón vale 1 medio. Hallar el producto de los 6 primeros. El primero es 8. 8 por 1 medio, 4. 4 por 1 medio, 2. 2 por 1 medio, 1. 1 medio. 1 cuarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tenemos, cierto, los 6. 8 por 1 cuarto, 2. 4 por 1 medio, 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Es decir, el producto de los 8, de los 6 primeros términos es 8. Y listo el ejercicio. Entonces, era simplemente escribir los términos y multiplicarlos entre ellos. Sigamos. Vamos con el ejercicio
El 29 eliminado. El 29 está malo. ¿Ya? Entonces, jóvenes, Profe, dígame. la Kiara y la Cataraya dicen que no pueden entrar. ¿Y por qué? Qué raro. Dicen que cuando ingresan el código les deja cargando y no entran. Déjeme ver. No sé si puedo enviar acá la... No, no me deja. Tienen que seguirlo intentando porque es raro, porque a ustedes no les digo ningún error, ¿cierto? No. Qué raro. Y cuando entro con el link me tira como un error y me deja cargando harto rato y por eso entro con la contraseña y las dos cosas esas. Siempre tienen que ingresar con la contraseña que yo les envié. Díganle que ingresen con el código y con la contraseña que yo les envié, por favor. Ya, profe. Ya. Continuamos. Vamos con el ejercicio. Dijimos el 29 está malo. ¿Ya? El 29 está mal redactado porque si uno se da cuenta de la solución, la suma no da 12. Por lo tanto, eliminen ese. Vamos con el ejercicio 30. ¿Ya? Vamos con el ejercicio 30. El ejercicio 30 dice, tres números en progresión geométrica suman 155. ¿Ya? Dijimos que cuando tuviéramos este tipo de ejercicios, teníamos que escribirlo de esta manera. Y el producto, ¿ya? Y el producto es 15.625. Ahí tengo los datos. Calcular dichos números. Entonces, dijimos que con la segunda ecuación se iban a simplificar las r, por lo tanto me queda a1 al cubo igual a 15.625. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 15.625 jóvenes? ¿Cuánto es la raíz cúbica de 15.625? ¿Cuánto es la raíz cúbica? 125. 25. ¿Ya? 25. Encontramos el A1. Lo reemplazo en la primera ecuación. 25 partido en R. No, profe, es 120, ¿Ah? 125. Es 125. ¿120? 5. ¿Seguro? Sí, seguro. Sí. ¿125? ¿Ahí? Y ahora, simplemente reemplazamos 125 partido en R más 125 más Profe, 100. pero A Dígame. mí sí me da 25. 125 es la raíz cuadrada de 15.625. Y pues dijimos la raíz cúbica. La raíz cúbica es 25. Ya, ahí. Ah, era la raíz cuadrada. Yo sé que la raíz cuadrada. Me equivoqué, No, la raíz cúbica. Ahora sí, quedaría 25 partido en R más 25 más 25L igual a 155. Saco mínimo común que sería la R. Por lo tanto, quedaría 25 más 25R más 25R cuadrado igual a 155R. Reduzco términos semejantes. 25R cuadrado
menos 130 R más 25 igual a 0. Y resuelvo la ecuación de segundo grado. Resuelvo la ecuación de segundo grado. Quedaría R igual a menos B más menos la raíz de B cuadrado menos 4 por A por C, y todo eso partido en 2 por A. Calculen cuánto da eso. Profe, Dígame. ¿es 130 elevado a 2 o no? Sí, porque recuerden que es B cuadrado en la formulita. Es menos B más menos la raíz de B cuadrado menos 4 por A por C partido en 2A. La fórmula de la ecuación de segundo grado. ¿5 o no? 5. Bueno, la verdad que dan dos valores. Da el 5 y parece que el otro da un quinto, ¿no? Pero tomemos el 5. Entonces, quedaría A1 partido en R, es decir, 25 partido en 5, me daría 5 el primer término. El A1 es 25, por lo tanto el segundo es 25. Y el tercero sería 25 por 5, 125. Y ahí tengo los tres términos que me estaban pidiendo buscar. 5, 25 y 125. Y listo el ejercicio. Vamos con el ejercicio 31. Determinar 4 números en progresión geométrica. Ya. Aquí también lo vamos a eliminar porque la suma nos da 95. ¿Ya? La suma debiera dar 9. Por lo tanto, ese simplemente elimínenlo. No lo vamos a hacer. Vamos al 32. ¿Ya? Vamos al ejercicio 32. Dice, hallar la suma de los 6 primeros términos de la progresión, un cuarto, un octavo, un 16avo. Dice, hallar la suma de los 6 primeros términos. Entonces, la suma de los 6 primeros es igual al primer término, que es un cuarto, por 1 menos la razón, que sería un medio, elevado a n, que sería 6, partido en 1 menos la razón, que es un medio. Quedaría la suma de los 6 es igual a un cuarto por 1 menos un 64avo partido en un medio. La suma de los 6 primeros sería un cuarto por 63 partido en 64 y dividido en un medio. ¿Cuánto daría esos jóvenes? Eso da 63 partido en 128, que es la respuesta que está ahí. Vamos con el ejercicio 33. Dice, hallar la suma de los términos de las siguientes progresiones decrecientes e ilimitadas. El ejercicio A dice 6, 3, 3 medio, 3 cuarto, punto suspensivo. Es decir, hay que buscar la suma de todos los términos.
Por lo tanto, es la suma infinita. La razón sería un medio. Y la suma infinita se calculaba con A1 partido en 1 menos R. Esa era la formulita. Pero, ¿por qué? Quiero que pongan atención en algo primero. ¿Por qué, si la fórmula de la suma es esta expresión, que está ahí, por qué cuando la suma es infinita y la razón está entre 0 y 1, por qué queda simplemente como eso? ¿Qué ocurre específicamente acá? Quiero que pongan atención en esta parte, en el 1 menos r elevado a n. La razón, pensemos que la razón es un medio. ¿Qué pasa si el 1 medio lo elevo a números muy grandes? ¿A cuánto se acerca ese valor? ¿Cuánto es 1 medio elevado a 1? 1 medio elevado a 1. ¿Y cuánto es 1 medio elevado a 1? 1 medio. Ya. ¿Cuánto es 1 medio elevado a 2? 1 cuarto. ¿Cuánto es 1 medio elevado a 3? Ah, que sí, mientras más elevado sea la potencia, se va a acercar a 0. Exactamente, es decir, mientras más grande sea el exponente, esto tiende a 0. Por lo tanto, al final me quedaría 1 y multiplicado por el A1 que está delante. Por eso que la fórmula se reduce a eso. Es decir, cuando a mí me piden buscar la suma infinita, yo aplico esa fórmula, pero es simplemente porque esto se vuelve 0. Obviamente eso ocurre cuando la razón, cuando el valor absoluto de la razón está entre 0 y 1, ¿ya? Cuando es decreciente, eso lo dijimos el otro día. ¿Ya? Veamos entonces esto. La suma de los infinitos términos va a ser igual al primero, que es 6, por 1 menos la razón. ¿Cuánto es la razón? 1 medio. Quedaría 6 partido en 1 medio. Y eso me da 12. Es decir, la suma de todos los términos de esta progresión se va a acercar al 12. ¿Ya? Nunca va a dar 12. Eso ténganlo claro. La suma jamás va a ser 12. Jamás. Pero es tan poca la diferencia que tiende a dicho valor. ¿Ya? El B, el C y el D se hacen de la misma manera, ¿ya? Así que ahí después lo hacen ustedes simplemente. Ya debieran estar hechos, porque era para ver las consultas y ya no va. Vamos con el ejercicio 34. ¿Ya? Vamos con el ejercicio 34. Todo lo demás se hacían con la misma formulita. Es buscar la razón y reemplazar. Dice, sabiendo que el primer término es 5. La razón es 2. Hallar la suma de los 8 primeros términos de la progresión. La suma de los 8 primeros es igual al primero por 1 menos la razón elevado a n, que sería 8, partido en 1 menos la razón. Quedaría que la suma de los 8 es 5 por 1 menos 64, 128, 256, partido en menos 1. Quedaría que la suma de los 8 es 5 por menos 255, partido en menos 1. ¿Cuánto daría 255 por 5? ¿Cuánto da 255 por 5? Menos 100, o sea, menos 1275. Ya, pero va a quedar positivo porque recuerde que da negativo arriba y abajo. Ah, sí, el de abajo es positivo. ¿Ya? Por lo tanto, negativo. queda 1275 el resultado. El 35 es lo mismo, la suma, es aplicar esta formulita.
El 36 es solamente reemplazar el n por 12, no tiene gran ciencia. El 37 es calcular la diferencia. Ahí por si acaso hay un error, porque ese es aritmética. Así que el 37 sería aritmética y no geométrica. El 38, ¿cuál es la suma de los 10 primeros términos? Lo mismo, es la misma formulita. Y la 39, ¿cuánto es la suma de los infinitos términos? Pero el ejercicio 39 es el mismo ejercicio que hicimos recién, ¿se acuerdan? De la suma infinita, es el mismo ejercicio. De la 33, el ejercicio A. Por lo tanto, ya estaría resuelto. Ya, jóvenes, tienen de aquí entonces hasta el lunes para que esta guía esté en mis manos. O sea, no en mis manos, en mi correo. ¿Ya? En mi correo. Ya hicimos la mayoría de los ejercicios, ¿cierto? Los que le nombré se hacen igual, así que no tienen mucha ciencia. Las respuestas la tienen. Y ahora no pueden tener excusa porque lo hicimos en clase, por lo tanto no deberían tener mayores problemas. Vamos ahora con la materia que nos corresponde hoy día, que cambiamos, ¿cierto?, ya a la unidad de sumatoria, pero que sigue con estas mismas secuencias, por lo tanto no varía mucho de lo que ya estamos viendo. Déjenme poner la materia de hoy. Sumatorias. ¿Conocen este símbolo que está aquí? Sí, ¿Dónde lo han visto? En fórmulas. ¿Qué fórmulas? ¿En qué fórmulas ustedes han visto este signo? En física. ¿En física? ¿Y en matemática nunca lo han visto? También, pero sí, no me acuerdo de la fórmula. sí, yo tampoco. Generalmente se ven las fórmulas, por ejemplo, del promedio. Es. En el promedio, para no poner dato 1 más dato 2, se pone este símbolo. Este símbolo es la letra sigma del alfabeto griego, ¿ya? Que representa la S de nuestro alfabeto común. ¿Y qué significa? Sumatoria, ¿ya? Es una simbología que se utiliza para resumir una suma. El objetivo, reconocer, comprender y aplicar la notación de sumatoria y sus propiedades. Y las habilidades, modelar, representar, argumentar y resolver problemas. Introducción. Vamos. Yo, cuando les presenté las unidades, les nombré un problema que tenía que ver con esto. Dice, érase una vez un niño alemán llamado Carl F. Gauss. ¿Han escuchado hablar de Gauss? Sí, No. Gran matemático. ¿Ya? Un gran no. matemático. Cuando tenía 10 años, su profesor de la escuela, enfadado porque sus alumnos se portaban mal, le puso un problema matemático al pequeño Carl y a sus compañeros. Los niños debían sumar todos los números del 1 al 100. ¿Ya? Obviamente sin calculadora, ¿cierto? Sin calculadora. Debieran sumar todos los números del 1 hasta el 100. El profesor se sentó en su silla a leer el periódico. Confiaba en que tendría horas hasta que los niños sumaran todos los números. Sin embargo, el pequeño Gauss no tardó ni 5 minutos en ir hacia el profesor y darle el resultado, 5050. Entonces, ¿cómo creen que este niño de 10 años sumó tan rápido los 100 primeros números? Yo les voy a dar un ejemplo con los 10 primeros. 1 más 2 más punto suspensivo para
más 9 más 10. Para no hacerlo hasta los 100, lo vamos a hacer solamente con los 10 primeros. Más 9 más 10. ¿Ya? ¿Quién me podría decir cuánto suman los 10 primeros números rápido? ¿55? 55. ¿55? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo sumaron? Yo sumé 10 más 1 y lo multipliqué por 5. Ya. Lo mismo se le ocurrió a este niñito, ¿cierto? Se dio cuenta que había un patrón, que al sumar los términos equidistantes, siempre daban lo mismo. En este caso, 11. En el caso de él, daban 101, ¿cierto? Y él dijo, a ver, todos me suman 11. Si lo multiplico por 10, me da 110. Pero él dijo, no puede dar 110. Porque si yo lo multiplico por 10, yo sumé 2 veces lo mismo. Significa que debo dividirlo por 2. Entonces, él dedujo lo siguiente. Dijo, a ver, el 11 es el sucesor de 10. O sea, n más 1. El 10 lo pongo como n, que es la cantidad de términos que yo quiera sumar, partido en 2. Y se dio cuenta que esta formulita le permitía sumar todos los números naturales consecutivos hasta donde él quisiera. Por ejemplo, la suma de los 1000 primero significa 1001 más 1000 partido en 2. La suma de los 100.000 primero, 100.000 más 1 por 100.000 partido en 2. Y se dio cuenta que esa formulita le permitía hacer el cálculo bastante rápido. Veamos entonces cómo lo hizo para sumar los 100 primeros. Déjenme avanzar. ¿Cómo lo había hecho? Gauss tenía que sumar lo siguiente, ¿cierto? Los números del 1 al 100. Se dio cuenta de que reordenar los elementos de esta suma, sumando siempre los simétricos, facilitaba enormemente las cosas. ¿Ya? Es decir, él puso como al revés abajito, ¿cierto? Los puso hacia el lado, como ustedes quieran. Y se dio cuenta que al sumarlos siempre daban 101. Es decir, él se dio cuenta que el 101 aparecía, ¿cierto?, 50 veces. De donde se deduce la fórmula de la sumatoria de los n primeros números. Es decir, si a mí me piden sumar una cierta cantidad de números naturales, yo simplemente aplico esta formulita, donde el n es la cantidad de términos que yo quiera sumar. Si yo digo, niños, sumen los 100.000 primeros números naturales, ustedes reemplazan el n por 100.000. Ya, jóvenes, sumen los 15.000 primeros números naturales, reemplazan el n por 15.000 y listo el ejercicio. Entonces, si se dan cuenta, esta notación de sumatoria es para resumir esta suma. En lugar de poner 1 más 2 más 3 más n, yo pongo simplemente esa notación que está al comienzo, donde el i comienza en el 1 y llega hasta el valor que yo quiera sumar. Entonces, primero reemplazo por 1, después reemplazo por 2, después reemplazo por 3, y como el signo es de sumatoria, se van sumando entre ellos. Ahora, conociendo esta fórmula, podremos resolver el problema planteado a Gauss, que fue sumar los 100 primeros números naturales. ¿Ya? Es decir, le pidieron sumar los números del 1 hasta el 100. Y él simplemente reemplazó el n por 100. 100 por 100 más 1 dividido en 2. El 100 lo divido por 2 me da 50 por 101. Y 50 por 101 es 5050.
Entonces, él dedujo, ¿cierto?, una formulita a partir del problema que le dio el profesor, y no se fue, ¿cierto?, por lo obvio, que era ir sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5, sino que buscó una forma distinta hasta llegar a una fórmula matemática que le permitiera resumir esta suma y que se lo hiciera mucho más fácil. Bueno, la sumatoria me permite eso. La sumatoria y las propiedades me permiten resolver sumas de manera mucho, mucho más fácil y rápida que sumar término a término. Vamos con la definición de sumatoria. Con el concepto de sumatoria. A menudo resulta difícil trabajar con todos los elementos de una determinada sucesión, considerándolos como sumandos. Para facilitar este trabajo, se ha convenido representar la adición de los términos en forma abreviada, mediante el signo, este signo que está aquí, ¿cierto?, acompañado de la fórmula o término general que define a la sucesión y del rango de valores que tomará la variable considerada de esa fórmula. ¿A qué me refiero con esto, jóvenes? ¿Se acuerdan que nosotros, cuando hablábamos de sucesiones, lo primero que aprendimos o vimos, ¿cierto?, era buscar la fórmula de una sucesión? Obviamente aquí vamos a ocupar esa materia porque a mí me van a dar una suma de términos. Y yo lo primero que debo hacer es transformar esos términos a una formulita matemática y escribirlo con el símbolo de sumatoria para que resulte mucho más fácil hacer la suma. El signo o carácter corresponde a la letra mayúscula sigma del alfabeto griego. Esta letra corresponde a la S mayúscula de nuestro alfabeto latino, ¿ya? Por eso que recordemos que la matemática viene mucho del tema del latín, ¿cierto? Por lo tanto, se ocupa mucho en matemática. Y obviamente el símbolo de sumatoria es esa letra porque representa la S de suma de nuestro alfabeto tradicional, en este caso el alfabeto latino. Se denomina sumatoria de una sucesión a la forma abreviada de escribir sus términos expresados como sumandos. Es decir, si yo tengo A1 más A2 más A3 más, esta forma que está aquí, esta suma se puede escribir de una forma abreviada, usando esta simbología. Generalmente aquí uno puede poner de K igual 1, de I igual 1, cualquier letrita. Las más utilizadas son la K y la I, ¿ya? Y arriba, hasta la cantidad de términos que yo quiera sumar. Se puede poner la misma letra de abajo hasta N, o se puede poner simplemente el N solito, ¿ya? Sin K igual N. Arriba yo puedo poner solamente la N, que es la cantidad de términos que yo voy a sumar. ¿Ya? Por lo tanto, si aquí arriba aparece 15, significa que yo voy a sumar 15 términos, del 1 hasta el 15, ¿cierto? La notación se lee sumatoria de los términos de la forma A sub K, donde K varía desde 1 hasta N, ¿ya? Donde K varía de 1 hasta el término que yo quiero sumar. Veamos estos ejemplos, jóvenes, y voy a explicar por qué nos queda cierto de esta manera la formulita. Esa es la respuesta, pero vamos a explicar cómo llegamos a esta formulita. Primero, vamos a buscar una fórmula para esta sumatoria. Para eso, ¿cuánto se le suma? 1. 1. Se le suma 1. O sea, eso lo llamábamos un n, ¿cierto? Cuando vimos la formulita, un n. Ya. Ahora, 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Por lo tanto, esta vendría siendo la fórmula de la sumatoria. Perdón, la fórmula de la sucesión. Ahora, escribo la fórmula de sumatoria.
Acá coloco, generalmente es la K o la I, ¿ya? Desde K igual 1, porque el primer número que yo reemplacé fue el 1, 1 por 1, 1. Y como no sabemos hasta dónde, llega hasta n. Puedo poner el n solito, no es necesario poner k igual n, ¿ya? Y aquí coloco la formulita, pero la fórmula que yo puse acá, la utilizo con la letra que yo puse aquí abajo. Si yo aquí abajo puse el k, reemplazo el n por k. Y por eso me queda dk. ¿Ya? Entonces, si ustedes reemplazan el k por 1, 1. Como es suma, aparece el símbolo de suma. Después reemplazo el k por 2. Después reemplazo el k por 3. Y al último reemplazo el k por n, que es hasta donde yo voy a sumar. ¿Ya? Punto suspensivo, hasta n. Eso representa esa formulita. Es la forma abreviada de escribir eso. Veamos el segundo ejercicio. Busquemos primero la fórmula matemática que está asociada a esta sucesión. ¿Cuál sería la fórmula de arriba, jóvenes? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál sería esa formulita? Un Sería entero. n N partido en arriba, 1, N. Y abajo, n más 1. N más 1. Recuerden la parte de sucesión, es que la primera parte era buscar las formulitas. ¿Ya? Arriba es N porque va, ¿cierto? Consecutivo. 1, 2, 3. Y N más 1. ¿Ya? Ahora, coloco la suma, el signo, ¿cierto? Desde K igual 1, porque primero reemplazamos por 1, después. Ahora, para ver hasta dónde, la parte de arriba de la fórmula, iguálenlo al último numerito. ¿Ya? La parte de arriba de la fórmula, iguálenla al último numerito. O la parte de abajo, va a dar el mismo, así que da lo mismo. Entonces, el n vale 20, es decir, vamos a sumar desde 1 hasta 20. D. Coloco esta formulita, pero con la letra de abajo. En vez de n, coloco k. K partido en k más 1. Y ahí tengo lista la fórmula expresada como sumatoria. Veamos este otro ejercicio. ¿Cuál sería la formulita para la base primero? Miremos solo la base. 1, 2, 3. ¿Cuál sería la fórmula? 1, 2, 3, 4. Un n. Un para la n. base. O n nomás. ¿Ya? Y elevado a 2, porque el 2 se mantiene constante. Esta es la fórmula de la sucesión. Ahora lo traspaso a la fórmula de sumatoria. Desde k igual 1, sabemos que el último término es n, por lo tanto, hasta n. Y en vez de copiar esa fórmula, la copio pero con la letra de abajo. Entonces, en lugar de poner n, coloco el k, que fue el que yo puse abajo, al cuadrado. Y ahí está la formulita. Nuevamente, veamos esta formulita. Profe, Olvídense del signo ¿por- primero. ¿por ¿Cómo qué no se quedarían los puede? números? 3, Profesor, 4. ¿por qué no quedaría arriba como n elevado a 2? Porque recuerde que usted iguala solamente la parte de abajo a la parte de abajo. O la parte de arriba a la parte de arriba. ¿Ya? Ah, ya. ¿Cómo? ¿Cómo quedaría esta formulita de los números? Olvídense de los signos, solo los números. ¿Se le suma cuánto? Menos 7, no. No, ¿cuánto se le suma? Primero. Olvídense de los signos, solamente vean los números. Del 3 al 4, ¿cuánto le sumo? 1. Del 4 al 5, 1, 1. Del 5 al 6, 1, 1. O sea, Uno. K. Reemplazo el K por 1. 1 más ¿cuánto me da 3?
1 más 2. Ya. 2. Ahí tengo la fórmula que va generando los números. Olvídense de los signos. Y cuando los signos iban alternados, perdón, puse K y debería haber sido un N, ya. Vamos a poner la N. Cuando los signos iban alternados, si empezaba con negativo, se colocaba simplemente menos 1 elevado a n. Si comenzaba con positivo, se colocaba menos 1 elevado a n más 1. Eso está en las fórmulas anteriores. Entonces, aquí tengo mi fórmula que genera la secuencia. Ahora lo paso. La sumatoria. Desde k igual 1. Ahora, tomo el segundo, que es el n más 2, y lo igualo al 8, que es el último término. Olvídense del signo, solamente pongan el número, 8. Como el 2 pasa restando, me queda que el n vale 6. Por lo tanto, iría desde el k igual 1 hasta el 6. Coloco el 6 arribita. Y aquí coloco la formulita, pero en lugar de poner la n, coloco la letra que yo puse abajo, que en este caso es un K. ¿Ya? K por K más 2. Y ahí estaría listo el ejercicio. Entonces, vamos a volver a recordar, obviamente, cómo buscar las formulitas. Y después traspasarla a lo que es la fórmula de sumatoria. Vamos a borrar aquí. Denme un segundito. Ya, jóvenes, vamos a trabajar en estos ejercicios. Vamos a tener que escribir en forma de sumatoria, como estaba recién, estos ejercicios. Por lo tanto, el ejercicio número 1. Lo primero que tienen que hacer es buscar la fórmula para este ejercicio. Del 1 al 3, ¿cuánto se le suma del 1 al 3? 2. Del 3 al 5. 2, Del 2. 5 al 7. 2, Ya, siempre se le suma lo mismo. Entonces, nosotros poníamos así, 2n, lo que se le suma por n. Y después reemplazábamos el n por 1. 2 por 1. 2. ¿Cómo hago para llegar al 1? menos 1. Menos 1. Esta es la fórmula de la sucesión. Esa es la fórmula que a mí me permite ir obteniendo esta secuencia. Y ahora vamos a escribir esto como sumatoria. La sumatoria de k igual 1, para saber hasta dónde va a llegar, tomen la formulita, que es el 2n menos 1, e iguálenla al último número. A 23 en este caso. El 1 pasa sumando. Me queda 2n igual a 24. Y por último, el 2 pasa dividiendo. O sea, el n vale 12. Por lo tanto, arriba va a ir el 12. Y aquí va a ir, obviamente, la formulita, pero con la letra que está abajo. 2k menos 1. Y ahí tendríamos escrita la formulita en forma de sumatoria. Es decir, tenemos eso que está ahí en forma de sumatoria, que vendría siendo esa la respuesta. Ya, jóvenes, pónganse a trabajar los otros mientras tanto. Tienen que escribir cada uno de estos ejercicios en forma de sumatoria. Voy a dar unos 10 minutos
para escribir los 10 primeros, es decir, hasta el 10 romano. 10 minutos, hasta el 11, perdón, porque yo hice el primero, hasta el 11, ¿ya? Hasta ahí tienen que llegar. A trabajar se ha dicho, en su cuaderno, ¿ya? Es escribirlo en forma de sumatoria. A ver, antes que nos vayamos, como dije, la idea es llegar hasta el ejercicio 24 en la próxima clase. Vamos a revisar estos ejercicios en la próxima clase. Ahí vamos a ver las consultas, por lo tanto tienen que estar resueltos. Y luego vamos a continuar con la parte de sumatoria. Cualquier consulta, si están haciendo ejercicios, a lo mejor tienen alguna duda, háganla, ¿cierto? Por el WhatsApp del grupo, ¿cierto? O por correo. Yo prefiero que lo hagan por WhatsApp porque por correo, de aquí a que yo lo revise, ¿cierto? Se demora más. Por lo tanto, el WhatsApp es mucho más rápido. Ya uno siempre está pendiente del teléfono. Por lo tanto, cualquier consulta, para las fórmulas, vuelvan a revisar la parte de sucesiones. Lo primero que vimos de sucesión era cómo buscar las fórmulas de las secuencias. ¿Ya? Por lo tanto, vean, y si encuentran la fórmula, escribirlo como sumatoria es bastante fácil. Hasta aquí llegamos hoy día, no se retiren para pasar asistencia.